Buenas noches, estamos a 17 de julio de 2023. Estaba viendo un video, les voy a dejar el link en la descripción. Hablaba acerca de las historias otras historias que han tenido su repercusión en los films de Star Wars, me refiero a la primera trilogía y al resto del canon. Pero entre ellos decía que George Lucas se basó un poco en El Señor de los Anillos y pues busqué más referencias aquí y allá y solo encontré algunas comparaciones entre la fama de una y otra, pero más bien en forma de competición, cuál es mejor según cualquier tipo de bases. Pero no había ninguna que tuviera una base, por así decirlo, literaria o por así decirlo, crítica o más exacta, más que solo la anécdota. A continuación voy a hacer un texto solamente de las primeras tres partes, o sea, el episodio 4, 5 y 6, con los films El Señor de los Anillos, las primeras tres. No voy a no voy a hacer mención de de las novelas o del resto de sus propios lores y cánones. Como dije, yo no soy tan fanático de ambas series como para poder hacer un análisis más profundo. Solamente lo hago desde una perspectiva algo literaria, no demasiado. Como dije, este ensayo no es un ensayo definitivo. Si ustedes encuentran más comparaciones, háganmelo saber en sus comentarios. Y no olviden compartir esto porque tal vez a alguien les agrade esto. Más que ustedes o igual que ustedes. Bueno, empezaremos. Como dije, no soy tan adepto, conozco un poco por las cuestiones fílmicas. Así que solamente hablaré en las cuestiones fílmicas. Bueno, como veremos, El Señor de los Anillos y Star Wars, aunque sabemos que existe un protagonista principal, un protagonista bueno y un protagonista malo, que en este caso el término es antagonista, la historia principal de ambos se refiere a dos esquemas: el del bien contra el mal, y en que el personaje principal que da el nombre, ya sea el Señor de los Anillos o Star Wars, es el personaje principal, pero es el personaje negativo, ya sea Sauron o ya sea Darth Vader-Anakin, como queramos decirlo. Si viéramos como único medio de comparación la primera película de Star Wars con las tres del Señor de los Anillos, diríamos que el anillo único serían los dichosos planes de la Estrella de la Muerte. ¿Por qué? Porque nadie sabe quién los tiene y todos los están buscando. Y se hace una pequeña guerra en el primer film solo por intentar localizarlos. Más que usarlos hacia el mal, más que tenerlos, más que destruirlos, solamente está saber quién lo tiene y todos están buscándolo. O sea, esta pequeña guerra o gran guerra está por localizar este artefacto o artefactos. Bueno, empezaremos con otros asuntos. A ver, ¿en qué más estábamos? Ah, sí, como dije, ambas sagas, ambas series, tienen variados lugares geográficos con nombres y locaciones tan variadas entre sí como en su aspecto como en su nombre, ¿no? Los verdaderos expertos sabrán que hay una infinidad de nombres, una infinidad de climas, de razas, de ideologías entre ellos. En este caso serían regiones y razas, y en el caso de Star Wars serían más bien planetas. Aunque sea una galaxia, en los primeros tres films solamente se mencionan unos cuantos, que bien podría ser un sistema, pero pues bueno, dirán que estoy sobrepasándome, pero como dije, solo lo hago de una forma entendible, sin llegar a profundizar más con tal de mantener mi comparación aceptable. Bueno, en este caso haremos una comparación entre Sauron y Vader. La historia de ambos se remite a la corrupción que llevan a través de la historia, ¿no? Sauron no sabemos si empezó como un personaje bueno en los films, solo sabemos que es pura maldad, ¿no? Y que a través del anillo y de su búsqueda de poder se corrompió increíblemente más.
Vader, como sabemos, empezó como una persona pura e infantil y por el poder oscuro, en este caso Sauron es poder oscuro, sabemos, el poder oscuro es el que lo corrompió. Tenemos una pequeña comparación entre Gollum y Anakin, porque este poder oscuro lo corrompió a partir de que él era una entidad, al parecer, inocente por completo. Porque Anakin no nació malo, fue corrompido a través del poder mediante varios avances y su contacto con él. Bueno, seguimos en el esquema de Sauron y Vader. Como dije, ambos son el personaje real, el personaje principal, el más importante. Aunque se trata del bien sobre el mal y el mal pierde, el personaje principal es el Señor Oscuro. Y se usa el término Señor Oscuro en ambos films, o ambas series de films. Ambos visten de negro, son la reencarnación del mal y aparecen sin cara en una armadura invencible y con un casco aterrador. Ambos se supone que nacieron, aunque nacieron humanos, no nacieron mediante medios humanos correspondientes, porque como sabemos Anakin no nace de forma biológica, o sea, mediante hombre y mujer se sabe después, ¿no? Ambos personajes pierden la mano en algún momento de su historia, que es lo que se considera al mismo tiempo una pérdida de su poder. Y se consideraban invencibles antes de ese momento. Al mismo tiempo que, como dije, sin rostro, armadura y son personas altas. Incluso sabemos que Anakin o Darth Vader es más alto por el personaje, el actor que lo interpretó era más alto que los demás. Después tenemos una pequeña comparación de Luke con Frodo. Y Frodo tiene unas pequeñas variantes. Frodo en parte es como Vader, como ya dije, porque empieza como un personaje bueno y el mismo poder lo va intentando corromper, ¿no? Al mismo tiempo Frodo y Luke son muy parecidos porque ambos buscan redimir al personaje, sea Gollum o sea Vader, buscan redimirlo porque saben que hay bondad en ellos y que ellos quieren salvarlo por su naturaleza humana. Ellos buscan salvarlo porque ellos son buenos y ellos ven la bondad en estas dos entidades que han sido corrompidas por este mal o por este poder oscuro. Luke y Frodo, aunque Luke pierde la mano, después Frodo pierde un dedo. Es un simbolismo, ¿no? Al intentar vencer al poder oscuro. Otro asunto es que ambos tenían intenciones de dejar el lugar en el que vivieron y ambos fueron adoptados por un tío al quedar huérfanos. Porque aunque a Frodo le gustaba mucho vivir en la población, con su tío él tenía muchos deseos de salir. Y aunque Luke le gustaba mucho trabajar con sus tíos y eso, también tenía intenciones de salir de la población, ir a la ciudad, estudiar y por qué no viajar en el espacio, porque él escuchaba que su padre fue piloto y quería irse, ¿no? No porque odiara el lugar, a diferencia de Anakin que dice que sí lo odiaba, pero solo por su deseo de conocimiento y de conocer el resto del mundo o del universo. Como dije, Frodo y Luke al inicio son personalidades absolutamente buenas, son puros, y esta bondad aparece tentada o aparece desafiada hacia el final de la serie, ¿no? Porque ninguno quiere pasarse a la oscuridad, pero son tentados por los entes oscuros para unirse a ellos, ¿no? Frodo y Luke son tentados muchas veces con las bondades o con confusión acerca de que aquel lugar es mejor, ¿no? Aquel lado oscuro. Ambos tienen un origen humilde, origen campesino, al mismo tiempo está lejos del villano principal y de los puntos de interés. Como vimos, Tatooine y la comarca están muy lejos de los puntos históricos. Todo se habla que ocurrió en lugares lejanos, en ciudades grandes, en mejores lugares,
y ellos, tanto al paso del tiempo, Tatooine, que fue importante en las primeras sagas, y la comarca que fue importante en las primeras sagas, quedan un poco de lado porque las historias que ocurrieron en otras ciudades fueron más importantes para la historia principal del mundo y ellos quedaron fuera del margen, ¿no? Y lo mismo ocurre en ambas historias. Como dije, a ver qué más. Ambos personajes, tanto Luke y Frodo, crecen lejos del villano principal. El villano principal se sabe que está allí, o no saben de él en absoluto, pero están muy lejos tanto uno del otro. O sea, tanto Sauron está lejos de Frodo como Luke de Vader al inicio, y ninguno sabe de la existencia del otro, por más que han intentado hacer sus búsquedas. Como dije, ambos son huérfanos. Otro dato es que Frodo tiene una espada que brilla con una luz azul y fue heredada de su tío. Después escuchamos mencionar a Obi que Luke, tiene después una espada azul que es heredada de Obi, que es heredada, o se presume que es heredada de su padre Anakin. Es un simbolismo, ¿no? Una espada de luz que brilla, se pone azul cuando está en presencia de la maldad, en este caso del lado oscuro. Bueno, vamos a otros personajes porque todavía tenemos mucho por mencionar. Tenemos a Gandalf y Yoda. En este caso encuentro ciertos paralelismos porque Gandalf puede ser Obi o puede ser Yoda. Puede ser ambos dependiendo de los pequeños detalles que ya veremos. Porque ambos son ancianos, son sabios e inspiran al protagonista cuando él busca consejo para lograr el objetivo principal de las series. En contraste, Obi y Gandalf, a diferencia de Yoda, se sacrifican ambos ante este poder oscuro para poder salvar al protagonista. Y tanto Gandalf como Obi son unos testigos oculares de los eventos anteriores a estas historias, de otras épocas, de otras eras, de otras guerras pasadas. Y ambos, tanto Gandalf como Obi, conocen al tío, ya sea Bilbo o al Anakin, los conocen cuando fueron más jóvenes, incluso trabajaron con ellos, tuvieron aventuras juntos. Este es otro dato en común. Bueno, otro dato que tenemos aquí es Saruman. Saruman puede ser a la vez Vader o puede ser Sidious, porque ambos empezaron como entidades buenas y después se volvieron malas. Y la caída tanto de Saruman como de Sidious, una caída física como simbólica, significan su muerte, porque como vemos, Sidious cae y muere, y Saruman cae y muere, en el film al menos. Y después de que ellos dos mueren, Vader y Sauron siguen vivos, el ojo de Sauron sigue vivo, hasta el final, que son destruidos mediante la lava, como ya vimos. Bien, ¿en qué más estamos? Otro personaje es Han Solo y Trancos o Aragorn. Como vemos, ambos tienen el estereotipo del cowboy, de que son el personaje más varonil, más instintivo, más sensible hacia las pasiones. O sea, son muy rudos y a la vez son muy amigables, ¿no? Son muy valientes y al fin ambos buscan redención, ¿no? Porque solo busca redención a través de los crímenes que ha cometido, tal vez no exacta, porque a veces tiene mucho cinismo. Pero Aragorn también busca redención porque Aragorn está como un expósito, está mal visto por sus descendientes anteriores. Un dato que olvidé mencionar hace rato es que Vader es igual que Isildur, porque es el personaje elegido, pero falla en cumplir su destino. En su misión predestinada falla al final, ¿no? Y este peso, esta decepción, cae sobre su hijo Luke y cae sobre su hijo o su tataranieto, que en este caso es Strider Trancos Aragorn. Porque ellos buscan esta redención, ellos buscan a través de sus méritos poder reivindicar a sus ancestros, que no solo los decepcionaron a ellos, sino que los decepcionaron toda la historia, ¿no? O sea, quedaron mal en la historia y ellos toman este gran peso sobre sus hombros y es su deber impedir que esta maldad continúe. Bien.
La hija de Elrond y la princesa Leia tienen una especie de comparación aquí, porque ambas andan con este personaje, ya sea Han Solo o Trancos Aragorn. Ambos tienen un amor que está prohibido por sus connotaciones de clase o de raza, porque en este caso ambas mujeres son de una cuna más noble que la de este vaquero errante, por así decirlo. En ambos casos incluso sabemos que la vestimenta de Solo remite mucho a los vaqueros, ¿no? Incluso sus pantalones son pantalones de caballería de la Unión y demás. Y pues este manejo de la pistola pues hace un personaje algo del western. Y como dije, Leia y la hija de Elrond ambos son de una cuna más noble. Y siempre está insistiendo en que ellos son no solo de una raza diferente, sino de una cuna más noble y que por eso no son dignas de estar con esos hombres. O bueno, esos hombres son indignos de ellos. También Leia puede compartir un poco con Galadriel, porque Leia al final del episodio 4 premia a los personajes principales por ganar esta parte de la guerra. Y Galadriel entre los demás elfos los premian con las hojas de Lorien y con otros valiosos tesoros que les servirán más adelante. Pues es la persona, ambas son las mujeres máximas de la historia, casi la única mujer en la historia, y pues son las mujeres más principales y que tienen, no solo son importantes en la historia, sino son importantes dentro de su civilización y son unos estereotipos, unos simbolismos, perdón, del poder femenino, tanto el poder noble que representan como el poder que ellas mismas mantienen como personas en su actitud. Bueno, vamos con unos personajes más separados. Aquí tenemos a Gimli y Legolas que hacen una especie de pareja dispareja y a la vez como de patiños. Diremos, no, es un atrevimiento terrible decir que son patiños, pero tienen una especie de microhistoria en el film, en el libro, lo discutiremos más adelante tal vez. Gimli y Legolas son como Arturito y Citripio, porque Gimli es pequeño como Arturito y Legolas es como Citripio es alto. Legolas y Citripio ambos son vistos como personajes de oro, en el cabello dorado, en que es un robot de oro, y tienen dominio de las lenguas, porque Gimli no habla muchas lenguas, y en este caso, en el film podemos ver que Legolas puede hablar con los diferentes habitantes de otras regiones, ¿no? Y pues como vimos, otro contraste aquí es que Arturito es más silente que Citripio. Y aquí Gimli habla más que Legolas. Legolas no intenta hacer tantos comentarios sarcásticos o cómicos como Gimli. Gimli también puede ser un poco como Chewbacca porque es muy valiente y siempre busca ayudar o apoyar al personaje principal. También Chewbacca puede tener un cierto paralelismo con Samwise porque ellos, más que intentar hablar o luchar, ellos intentan estar ahí como soporte, intentar avanzar, ayudar a que avancen los personajes. Podemos hacer un ensayo o un texto más profundo, pero como dije, esto solo lo hice por velocidad y eso, pero sí hay varios detalles. Vamos a ver en qué estamos, ya casi concluimos. 18 minutos, rayos. Ya nos extendimos mucho, ya casi concluimos. Los detalles que siguen ya son menores. ¿En qué más estábamos? Sí. Después tenemos a Merry y Pippin, que son los hobbits menos agraciados dentro de la historia fílmica, si podemos decir, porque en el libro tienen más importancia, incluso después quedan como eruditos y demás. Bueno, en este caso podemos decir que Merry y Pippin podrían ser como, en cierta forma, como Arturito y Citripio, porque sus pequeñas o grandes acciones definen la historia principal, ¿no? Y en parte también puede ser como Lando, porque ellos ayudan en este Deus Ex Machina donde pueden persuadir a los entes de atacar a Saruman.
que es un poco parecido cuando Lando llega al final del episodio 6 con todas las naves cuando ya creían que estaban siendo derrotados. Por otro lado, también Lando es un poco como Boromir, porque él era el personaje más querido o el personaje más fiable y por un segundo pareciera que traiciona a los personajes o al consorcio de personajes principales por un fin más ególatra. En este caso, como vemos, Lando por salvar a su patria o a su población deja que el imperio capture a Solo. Pero al final, cuando tiene que proteger a los personajes, pues se redime, ¿no? Como vimos al final del episodio 6, se redime cuando llega al fin con la carga de más naves, cuando creían que todo estaba perdido. También Lando puede ser un poco como Faramir en el sentido de que él busca llevar el anillo a su padre para buscar el aprecio que no tuvo y que solamente había recaído en su hermano. Pero después cambia porque descubre que es una mejor idea llevar el anillo a Mordor en vez de a su padre. Bueno, otro ejemplo puede ser de los Ewoks y los Ents o los Treants, como queramos decirlo, porque ambos son entidades del bosque que buscan la defensa del bosque. Ellos son unas entidades primitivas que comienzan como seres indiferentes a la guerra y después recapacitan y descubren que la guerra está en sus propios territorios y que aunque ya estaban en sus territorios, ellos deben hacer algo para detener la lucha porque también les concierne. Como vimos, Citripio podría ser como Pipi y Merry después los persuaden a los Ewoks. Citripio persuade a los Ewoks, se vuelve su divinidad y los incita a liberar a los demás, a Luke y a los demás, con tal de atacar a las fuerzas enemigas. Se vuelve esta especie de Deus Ex Machina, se oye terrible, no me gusta el término, esta especie de contraste o este final inimaginable en donde aparecen estas entidades del bosque y destruyen al ejército, bueno, no al ejército, la base de Saruman la destruyen y se dio un poco de vuelta a estas naves que aparecen en el último momento del episodio 6 para salvar el momento contra este ejército del mal, ¿no? Y pues, ¿qué más? También estos Treants que aparecen al final y salvan la última sección de la segunda película pueden ser un poco como, bueno, como dije, como las naves, y después estas águilas que aparecen al final de la tercera película pueden ser un poco como estas naves que llegan al final de la tercera película a salvar el día y a rescatar a los personajes principales. Estos elfos que aparecen a rescatarlos a todos en el abismo de Helm también son una especie de Deus Ex Machina tal vez, y pues son un poco parecidos a las naves. Estoy insistiendo en esto de las naves porque pues sí tiene muchos usos, ya sea como entidades voladoras con las águilas o como los elfos que aparecen cuando ya todo se daba por perdido, aparecen aquí. Y pues bueno, ya para terminar, la escena de la taberna donde los protagonistas conocen a Strider o ya sea a Han Solo, pues son un poco recurrentes. Llegan a la taberna, todo está muy tranquilo, hay una escena de discusión y después aparece el personaje principal que creían que era malo por sus tendencias un poco retraídas, porque era muy silente o porque estaba así como que Han Solo es criminal, ¿no? Y creo que lo está buscando, entonces es el bueno, pero no. En este sentido, pues esta escena de la taberna es un poco recurrente en ambos. Bueno, yo vi también el film del Hobbit y pues intentaba buscar un lugar para Jabba el Hutt, pues no lo pude encontrar más que en este rey Trasgo que vive en las montañas, ahí donde aparecería después Gollum. Sería un poco porque es este rey así un poco
obeso y cruel, sería un poco a este rey Trasgo, sería un poco el parecido que encuentro. Otro dato es que así como están estos jinetes buscando los androides en el capítulo 4, en el episodio 4, también están estos wargos, estas hienas o lobos montados por orcos, y después vemos estas lagartijas gordas montadas por Stormtroopers. Puede ser un paralelismo, o porque queríamos ver unidades montadas de otros planetas, ¿no? Como queramos decir. Bueno, podemos decir que, ya para concluir, que la escena de la batalla de Hoth es un poco como la del abismo de Helm, porque más que ser una lucha abierta, es un punto de... Pues este es un punto de reunión para los heridos o para los indefensos, las mujeres, los niños, los heridos de guerra, cuando allí aparecen las fuerzas del Imperio del Mal, ya sea del Imperio Galáctico o de los orcos. Después la batalla final, que es la batalla de Minas Tirith, puede tener un parecido con la escena final de Endor y la escena afuera de la Estrella de la Muerte. Incluso la Estrella de la Muerte podría ser un poco como Minas Tirith por el color blanco y por el dominio que impone, por las grandes dimensiones que tiene, ¿no? Y pues con eso concluimos en que estas escenas y estos arquetipos tienen cierta profundidad que nos hace remitir tanto a una serie como a la otra. Ambas son series famosas, tanto en la pantalla como en la cultura popular, pero como vimos, todos estos detalles no pudieron o no inspirar, pero yo los encuentro, estos detalles del héroe, del antihéroe, bueno, incluso Solo y Aragorn pueden ser un antihéroe. Todos estos pequeños arquetipos los podemos encontrar aquí. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, tenemos 6 minutos. Pero ya con eso concluimos. Como dije, tenemos muchos puntos en común en estas ambas historias. Pues si ustedes encuentran más o creen que algo me faltó, pueden comentarme y compartir. Y como dije, no es un ensayo definitivo. Pienso escribir sobre esto más adelante. Solo quería hacerlo para mostrarme a mí mismo y a ustedes que no hay un ensayo con esas comparaciones en internet, ni escrito ni en video. Solo se han hecho análisis muy escasos, o más bien de poner uno contra el otro, pero no de analizarlos como lo he intentado hacer yo. Tal vez se pueda analizar más adelante en otros textos científicos, pero pues como dije, es mi pequeño avance. Pues para el tiempo y el material del que disponemos, pues sí, ya después podremos hacer un avance más profundo, más interesante. Aquí solo es simbólico, es pequeño para que veamos hacia dónde partir e intentamos ver todo de una forma más crítica. Como dije, no olviden comentarnos, compartir, suscribirse y pues seguiremos aquí con más videos y pues gracias a ustedes y su participación disfruten de los demás videos que tenemos y pues estamos abiertos a demás sugerencias. No solamente quiero venderles mis libros, quiero compartir con ustedes mis apreciaciones literarias en otros textos, en el texto fílmico, en esta pequeña muestra, pero pues también podemos hacer críticas acerca de las demás artes. No crítica destructiva o crítica de intentar comparar en este caso o de buscar simbolismos, porque yo, aunque no quiera ser simbolista, siempre busco lo simbólico o lo que te remite a otro, la intertextualidad. No es una intertextualidad como haremos después. Tengo un texto sobre las chicas superpoderosas más adelante. Y el Samurai Jack, que son del mismo autor. Allí hay muchas intertextualidades, tal vez más de las que quisiéramos tener. Y muchas sí son obvias. En este texto de Tolkien y de Lucas no son tan obvias algunas. Pero por el hecho de que son obras muy diferentes, ya sea de la ópera espacial a la fantasía, es un cambio demasiado drástico, pero podemos ver que los arquetipos, estos simbolismos, estas escenas recurrentes sí nos remiten de la una a la otra, aunque haya muchos años de separación entre la obra escrita, entre la obra fílmica y entre la obra fílmica de Lucas. Por muchos otros aspectos podemos ver aquí las apreciaciones entre ambos. Y yo como fanático, no tan fanático como otros son, pues he podido encontrar algunos paralelismos.
solamente de los primeros 3 films. Si quisiéramos hacer de las demás obras, ya se podría agregar más dentro de las demás obras de Tolkien, dentro de los libros, pero como dije, solamente lo remito a los primeros 3 films de ambos escritores, porque como vimos, Lucas escribió también la historia. Pero bueno, no olviden compartir y gracias por estar con nosotros.